¿Cómo están, jóvenes y señoritas de cuarto año del Colegio San Juan Bosco? Bienvenidos a una clase más del curso de comunicación. Vamos a entrar a lo que es ortografía. Y hoy vamos a repasar el tema de tildación diacrítica. Ya tenemos nuestros libros listos ahí para poder comparar los conceptos y vamos a avanzar. Quiero que observen ahí la imagen que tenemos. En pantalla tenemos una imagen y también tenemos una lectura. En primer lugar, vamos a pedir al joven Patrick Castillo. Patrick, por favor, quiero que leas lo que tenemos ahí en pantalla. Por favor, lee, hijo. Joven Patrick, puedes activar tu micrófono. A ver, me dice que el micrófono le falla. A ver, vamos a pedir a otro caballero que su micrófono no le falla, ¿ya? Vamos a pedir a Carlos Arroyo. Carlos, por favor, te pido que actives tu micrófono y leas el texto que tenemos en pantalla. El reto solidario de los peruanos ante los fenómenos naturales. Hace algunos años, el fenómeno del Niño costero causó una destrucción muy fuerte en gran parte de la costa del Perú. Mas, a pesar de todo, los peruanos nos ayudamos y logramos salir adelante. Aún falta mucho por hacer, pero sé que siempre estaremos para darnos una mano. Si todos colaboramos, todo será mejor. Sebastián Rodríguez. Muchísimas gracias, joven Arroyo. Y les voy a hacer caer en cuenta que tenemos ahí dos palabras que están resaltadas en verde y hay una palabra que está subrayada. Entonces, las dos palabras que están subrayadas tienen algo especial, están tildadas, pero ustedes podrán recordar que en algunos casos estas palabras no se tildan. ¿Cuáles son esas palabras? Es aún y es se, ¿cierto? ¿En qué casos debo tildar se? ¿En qué casos debo tildar aún? A ver, señorita Iriana Segarra, dígame usted, ¿cuándo debo tildar la palabra aún? Cuando equivale a la palabra todavía. Muy bien, yo voy a tildar la palabra aún cuando equivale al adverbio de todavía, que es un adverbio de tiempo. Ahora, ¿por qué se llama tildación diacrítica? Les voy a hacer recordar que llamamos tildación diacrítica a las palabras que en algunos casos las tenemos que tildar y otros no. Son palabras semejantes, no son iguales, son semejantes. Solamente hay una diferencia en la rayita oblicua que nosotros colocamos encima de la vocal que presenta. Esta rayita oblicua, que es la tilde, hace que cambie de categoría gramatical. Ustedes hasta el año pasado ya aprendieron las categorías gramaticales, ¿cierto? Empezamos por el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción, la interjección, ¿cierto? Eso, las categorías gramaticales. Su compañera hace un momento me dice, aún, y yo le voy a tildar cuando equivale a todavía. Quiere decir que aún se considera como un adverbio de tiempo, ¿ves? ¿Y cuándo no voy a tildar aún? Ahora lo vamos a ver, pero vamos a repasar los casos que tenemos aquí en pantalla. En primer lugar tenemos de sin tilde. No le voy a tildar a de cuando presenta la categoría gramatical de preposición. Entonces, cuando es una preposición, la función que tiene es simplemente de enlace, entre otras palabras, o también entre frases o proposiciones. Sí sirve como enlace. No le tildo cuando es preposición. Y cuando sí le voy a tildar a de. Le voy a tildar cuando proviene del verbo dar. Cuando proviene del verbo dar, le coloco tilde. Dice, el ejemplo que tenemos, ojalá dé su consentimiento para realizar la reunión de trabajo. ¿Ves? Viene del verbo dar. Tenemos otro caso, que es el. Cuando no debo tildar el. El no le voy a tildar cuando es un determinante artículo. Y los determinantes sirven de compañía a los sustantivos y siempre van ubicados delante. Mira aquí, dos veces ahí. El famoso orador.
Habló con el periodista. ¿Por qué le resalté el segundo? Porque aquí está ubicado precisamente delante del sustantivo periodista. El periodista. No lo tildo porque está funcionando como determinante artículo. ¿Y cuándo sí voy a tildar él? Voy a tildar él cuando es un pronombre personal. ¿Y qué es un pronombre? Es la palabra que reemplaza al nombre o al sustantivo. Habló con Juan, puedo decir acá. ¿Ves? No puse Juan, lo reemplacé por un pronombre. Ahí lo tildo. El siguiente caso es más. Cuando no debo tildar. En este caso el monosílabo más. No le voy a tildar cuando es una conjunción. ¿Ya? Y en este caso es una conjunción adversativa y equivale o su sinónimo es pero. Iré, el ejemplo, fíjense en el ejemplo. Iré, pero llegaré con todos los participantes del evento. Más, o sea, no quiero poner más por la coherencia, por cómo se escucha la oración. Por eso es que existen los sinónimos. No puedo utilizar una palabra, pero puedo utilizar la otra, que es su sinónimo, que tiene el mismo significado. Iré, más llegaré con todos los participantes del debate. ¿Ves? No le tildo entonces cuando es una conjunción adversa. ¿Y cuándo voy a tildar más? Lo que ustedes han aprendido de la primaria y lo que más saben, ¿no? Voy a tildar más cuando es un adverbio de cantidad. No le tildo cuando es conjunción, pero sí le tildo cuando es un adverbio. Y un adverbio de cantidad. Asistieron más personas de lo previsto. Me indica cantidad. Pasamos a otro caso. Ahora, el primero es sé. ¿Cuándo debo tildar sé? Hay dos casos que debo tildar sé. El primero es cuando viene del verbo ser. Y el segundo es cuando viene del verbo saber. En dos casos le puedo tildar. Algunas cuando es de ser y otras cuando es del verbo saber. Miramos el primer ejemplo. Sé una buena persona. Aquí, al decirte sé una buena persona, de que seas, viene del verbo ser. O si te digo, sé puntual, sé honesto, sé obediente. ¿Está bien? Y ahora, el segundo ejemplo es, sé que eres muy solidario. Proviene del verbo saber. Ahora, ¿en qué caso no le voy a tildar a sé? No le voy a tildar cuando es un pronombre. ¿Y en qué caso va su pronombre? Reemplaza un nombre. Los pronombres son los que reemplazan al nombre, ¿no? Se ayudará primero a los de figura. Una forma de reconocer también, en este caso de sé, cómo voy a reconocer que es pronombre, es cuando se utiliza delante de un verbo, ¿ya? Miren aquí, ayudará es un verbo, entonces sé está funcionando como pronombre porque está delante de un verbo y está reemplazando el nombre. El siguiente caso es sí, y sí no le tildo cuando presentan dos categorías gramaticales. En dos casos no le voy a tildar así. Primero, es cuando es una conjunción condicional. Quiere decir que yo lo utilizo para elaborar oraciones compuestas y está dentro de una de las proposiciones, de la proposición subordinada. Si juegas, ahí está la proposición, ¿eh? Si juegas, no terminarás tu trabajo. ¿Ves? Es una condición, por eso es conjunción condicional. Y otro caso en el que no le voy a tildar así es cuando funciona como sustantivo. Y en este caso solo va a ser cuando es referido a la nota musical. ¿Está bien? Ahora, ¿y cuándo voy a tildar sí? Hay dos casos también. Así como sé tiene dos casos para tildar cuando es del verbo ser, del verbo saber. En el caso de sí también son dos casos. El primero, sí voy a tildar cuando es adverbio de afirmación. Sí hice mis deberes, adverbio de afirmación. Y el otro caso es cuando es un pronombre también, cuando reemplaza el nombre. Dice, su sí fue contundente. Ahora, ¿y cómo sé que es pronombre? Igual que sé, ¿no? Cuando está ubicado delante de un verbo. Ahí voy a pensar que sí es pronombre, pero en este caso al sí lo tildo cuando es pronombre. A sé no le voy a tildar cuando es pronombre, pero a sí lleva tilde cuando es pronombre y va ubicado delante de un verbo.
¿Está bien? Ahora, vamos al siguiente, al caso que mostró su compañera, pero este es el caso que no lleva tilde, aún. ¿Cuándo no le voy a tildar aún? Cuando equivale o su sinónimo es incluso o inclusive. Y es un adverbio también, equivalente a incluso o inclusive. Incluso recordándole, olvidó el taller. O inclusive recordándole, olvidó el taller. Entonces, no le tildo cuando puedo reemplazar por esas palabras. ¿Y cuándo le voy a tildar? Y Diana lo dijo, cuando puedo reemplazarlo por el adverbio equivalente a todavía. ¿Qué tipo de adverbio? Un adverbio de tiempo. ¿Está bien? Ahora, tenemos aquí unos cuantos ejemplos. Aquí, vamos a leer. Analiza y selecciona el pensamiento célebre correctamente tildado. Señorita Astrid, por favor, te pido que leas las 4 alternativas y luego vamos a analizar cuál está correctamente tildada. A. Yo sé que la poesía es imprescindible, pero no sé para qué. Jean Cocteau, Francia. B. Sí, no tienes la libertad interior. ¿Qué otra libertad esperas tener? Arturo Graf, Italia. C. La libertad no tiene su valor en sí misma. Hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. Ramiro de Maeztu, España. D. La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Michel Montaigne, Francia. Muy bien, muchísimas gracias, Astrid, por tu lectura. ¿Cuál de estas alternativas es correcta, jóvenes o señoritas? ¿La C? La C. La C, me dice. Sí. Vamos a ver, la C. La libertad no tiene su valor en sí misma. Hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. ¿Por qué está correctamente tildado aquí sí? A ver, ¿quién me explica? Porque recae en la misma persona. Porque es un pronombre, entonces. Un pronombre. La misma persona, es un pronombre, eso, la categoría gramatical, pronombre. ¿Y por qué aquí C no está tildado? Pronombre. Muy bien. Pronombre. Muy bien, Irena, también es un pronombre. C no le tildo cuando es pronombre y está ubicado delante de un verbo. Muy bien, excelente. Son 2 casos que estaban como prueba. Ahora, les voy a recordar algo, jóvenes y señoritas, que el acento no es lo mismo que la tilde. Eso recuérdenlo y les voy a repetir cada año hasta que se vayan del Colegio San Juan Bosco o hasta que yo me vaya. Uno de los dos nos tenemos que ir, ¿no? Ustedes o yo. La tilde no es igual que el acento. El acento es la mayor fuerza de voz que recae en una sílaba. Las palabras tienen varias sílabas, ¿no? Entonces, una de las sílabas suena más fuerte. Tiene la potencia, el timbre fuerte. Entonces, a eso le llamo acento. Por lo tanto, todas las palabras poseen acento. Sin embargo, algunas palabras tienen tilde. ¿Qué es la tilde? Esa raíz oblicua, o también su nombre es virgulilla. Así se llama, virgulilla. Entonces, algunas palabras llevan tilde. Y no se olviden que generalmente, si nosotros queremos saber qué tipo de palabras son las que tenemos en nuestro idioma, tenemos que guiarnos en la acentuación general. Y sabemos que son oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y superproparoxítonas. Entonces, de acuerdo a eso, ya recién pienso en tilde. Pero en la tildación diacrítica, lo que nosotros tenemos que ver son palabras semejantes, son palabras parecidas. Unas llevan tilde y otras no llevan tilde. Entonces, de acuerdo, su categoría gramatical cambia y también el sentido dentro de las oraciones o dentro de los textos también va a variar. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Está bien? Es un placer poder explicarles a ustedes esta clase de gramática. Ahora vamos a trabajar en primer lugar en el libro de actividades. Quiero que ustedes participen conmigo, por favor, y vayamos a la página 79 del libro de actividades. Me quedo con los chicos de San Juan Bosco, contigo, amiguito y amiguita, que también escuchaste la explicación de la clase, hasta el día jueves que vamos a tener. ¿Ya? Nos vemos entonces.